Dios pone su mano y vamos a poder salir al aire tranquilamente, ¿verdad? Ya hemos ido a Antel, hemos hecho las quejas, pero no se mueven. Lo importante es que Dios permite que nosotros hagamos, hermanos queridos, esta programación. Arregla tu vida con Dios. Se cierra la puerta a la gracia. Cristo viene ya. Hermanos, hoy ya estamos en el programa 1103. Agradecido a Dios, hermanos, por la fuerza, ¿verdad? Cómo nos sostuvo para que pudiéramos llegar, ¿verdad?, al programa 1103. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y agradecido a todos ustedes por las oraciones, hermanos. Porque sin las oraciones de ustedes es muy difícil permanecer. Hermano, la oración de cada uno por el programa, para que Dios me dé palabra, para que Dios me fortalezca, para poder estar todos los días. Se siente, hermano, se siente. Se siente ese amor de ustedes, ¿verdad?, que están orando, que están clamando por mí, aún cuando hay un día que no hago el programa, como el caso del lunes, del martes, ¿verdad?, que no hice programa. Allí me están llamando a casa para preguntarme si estoy enfermo, si estoy bien, si necesito algo, ¿verdad? Y eso nos lleva a ese amor de Cristo, ¿verdad?, que tienen ustedes y que Dios ha puesto en mí, para que seamos uno. O, como dice allí en Juan 17:21, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ellos, que ellos sean uno, para que el mundo crea, ¿verdad? Y qué lindo es, hermano, cuando de distancia, ¿verdad?, como Rosy y Mari, y nosotros estamos en Canelones, ella está en otro departamento, ¿verdad? Estamos siempre unidos y con hermanos de otros países, ¿verdad? Qué lindo lo que hace el Espíritu Santo. Qué lindo es que somos parte del cuerpo de Cristo, estemos en el país que estemos, en la ciudad que estemos, ¿verdad?, unidos por un mismo espíritu, lavado por una misma sangre, la sangre de Jesús, que esa sangre fue la sangre del nuevo pacto, para que todo aquel que se acercara a nuestro Señor, se acerque a nuestro Señor, sea perdonado. Y con su sangre, hermanos, estar lavado, limpiado de todo pecado. Esa sangre que está viva, dice en el libro de los Hebreos, y clama desde la tierra. Qué lindo todos estos misterios, que podamos hablar misterio. El creyente vive por fe, y la palabra es sí, amén. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces cuando yo tomo la palabra, hermano, y la guardo en mi corazón y la guardo en mi espíritu y confieso que esa sangre de Jesús está viva y clama desde la tierra, hermano, es locura para el mundo, ¿verdad? Es locura, pero para nosotros es poder de Dios, hermanos queridos. Por eso hoy estamos un día más delante de ustedes, agradecido a Dios, como decíamos recién, agradecido a todos ustedes por las oraciones, el clamor hacia este programa, hacia nuestras vidas. Gracias, hermanos, gracias. Gracias porque todo se lo debemos a Dios, ¿verdad? Y con tanta distancia unos de otros, estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir. Es como que estuviéramos, ¿verdad?, en la casa de cada uno de ustedes, y ustedes también acá en mi casa, ¿verdad? Así que, hermanos, siempre estamos hablando lo mismo, siempre estamos diciendo lo mismo. Cristo viene, hay que prepararse, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, la situación, cómo se agrava en el Uruguay, ¿verdad? Aunque ayer como que se detuvo un poco el agua, pero pronostican más agua sobre Uruguay, hermanos queridos, ¿verdad? Y está pasando para arriba los puentes, el agua creciendo de una manera tremenda. Aunque no llovió, el agua sigue, hermanos, porque viene de otros lugares como de Brasil, ¿verdad? Y parte de Uruguay está bajo de agua, parte de Uruguay está bajo de agua. Pero también, hermanos queridos, vemos España. España es espantoso lo que está viviendo España, hermanos queridos. Primero,
la ola de calor. Mari tiene una hermana que está en España y nos contaba que es tan sofocante el calor, que por más aires acondicionados que ustedes tengan, dice aquello es espantoso. El calor tan grande, ¿verdad? No sé bien cuál es la parte que está ella, pero el otro día hablaron por teléfono con Mari y están sufriendo amargamente el calor, y hay partes de España que hubo terremotos y siguen los terremotos en España, hermanos queridos. Entonces estamos viendo un momento donde la tierra está gimiendo, Pero tú y yo tenemos a Cristo. Dice que aunque la tierra tiemble, hermanos queridos, nosotros estamos bajo la protección de Dios, ¿verdad? Hermano, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el proveedor de nuestras vidas. Solamente nosotros, hermanos, viendo todos estos acontecimientos, tenemos que ponernos del lado de aquellas personas que están sufriendo, ¿verdad? Porque el corazón de Jesús está con aquellas personas que están sufriendo, hermano, y nosotros debemos clamar, nosotros debemos gemir, nosotros debemos llorar cada día, hermanos queridos, por esas personas, ¿verdad?, que han quedado sin hogar, ¿verdad? Viendo nosotros Uruguay, hermanos, cuántas casas, ¿verdad? Cómo tienen que estar arriando los animales a lugares más altos, ¿verdad? Yo ayer miraba, hermanos queridos, caballos muertos, ganado muerto, hermanos queridos, porque no los pudieron sacar de adentro del agua, ¿verdad? Y así también, hermanos queridos, estamos viendo Chile, hermanos, es espantoso lo que está pasando con el agua en Chile, hermanos queridos, donde esas montañas bajan con todo ese barro, esa tierra, esas rocas, esas piedras, destrozando todito lo que encuentran en el camino. Estamos viendo el mundo convulsionado y no podemos callarnos la boca. Tenemos que decir 33, bien, hermana, bien. Yo siempre me olvido, usted perdóneme, mi cabecita ya no está como la de antes. 33, mi hermana Rosy, gloria a Dios, hermana. Gracias por decirme dónde era que vivía. Hermanos, también tenemos una hermana de Chamberlain, ¿verdad? Que hoy no la veo todavía. Pero, hermanos, debemos de estar sufriendo con lo que sufren. Debemos estar orando. Debemos estar clamando, hermanos, porque a eso nos llamó Dios. Dios nos llama, hermanos, a amar al prójimo. Nosotros acá estamos bien, ¿verdad? Ha llovido poco, no hay inundaciones, pero no por eso nuestro corazón no va a estar con aquel que sufre, con aquel que ha perdido todo, hermano. Debemos de estar orando, debemos de estar clamando, hermano. Y la palabra es muy clara, hermano. Tanto tú como yo, sea hermano, sea hermana, somos sacerdotes. Y a veces a nosotros no nos importa que seamos sacerdotes, pero sacerdote es una persona que fue levantada por Dios, ¿verdad? Lavada por la sangre de Cristo en este momento, ¿verdad? Que está para interceder. O sea que cada hermano, cada hermana que ha pedido perdón a Dios y Cristo le lavó con su sangre, automáticamente es una persona para interceder, sea hombre o sea mujer. Hermano, interceder al Padre por misericordia, ¿verdad? Porque la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Entonces, hermanos, estamos siendo probados, ¿verdad? Si tenemos amor por todos aquellos que están perdiendo sus bienes, que están perdiendo sus casitas, otros han perdido familiares, hermanos queridos, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener un mismo espíritu, un mismo sentir, hermanos queridos. A eso fue llamada la iglesia, hermanos. A eso fue llamada la iglesia, preocuparse por los demás. Cuando yo me preocupo de los demás, Cristo se preocupa de mí.
Por eso lo que sembramos vamos a cosechar, hermano. Tengamos un corazón agradable a Dios. Tengamos un corazón, hermano, en el cual cuando venga el Señor pueda decir, pasa por aquí, mi buen siervo, pasa por aquí, mi buena sierva, ¿verdad? Y siervo y sierva no significa que seamos pastores, son aquellos que obedecemos a Dios y amamos al prójimo. El gran mandamiento, hermano, es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros no amamos al prójimo, no nos amamos nosotros. Miren qué cosa, ¿eh? Y si yo no me amo, no puedo ser salvo. Porque si yo me amo, amo al prójimo. Parece un trabalengua, pero está escrito en la palabra, hermano. Por eso que cada mañana nosotros podamos rendirnos cada día más a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y formar parte del cuerpo de Cristo. Tú no te olvides que nuestro Señor Jesús es la cabeza de cada uno de nosotros. No te olvides. Y el Señor sufre por todo lo que está pasando en la tierra. ¿Está permitido? Sí, está permitido por Dios. Y es necesario que todo esto acontezca. Pero Él no quiere que nadie perezca, hermano. Entonces Jesús siendo la cabeza nuestra, ¿verdad? Él sufre, hermano, Él sufre por las almas perdidas. Y nos pone a nosotros como cuerpo para estar intercediendo, clamando, gimiendo, hermanos, por las almas perdidas. Hermanos, cuánto dolor hay en este momento, cuánto sufrimiento hay en Indonesia y en varias partes del mundo. Hermanos, que cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Mire, hermano, las guerras son necesarias, dice la palabra. Son necesarias. Es un misterio, pero Dios dice que es necesario. Pero debemos orar para que las almas sean libres, sean sanadas, ¿verdad? Y que puedan conocer a Cristo. Trabajé en la NASUR, entré en el año 1975, 2 de junio, entré a la NASUR a trabajar. Yo tenía 18 años, 19, y empecé a trabajar con todas personas mayores, ¿verdad? Y hermanos, yo era mecánico, estaba como mecánico, y veía personas mayores que cuando la fábrica cambiaba el ruido por una máquina que se rompía, o inmediatamente un ruido distinto a lo normal dentro de la sesión de peinaduría donde yo trabajaba, había un hombre que se tiraba al piso. Don Miguel. Entonces yo miraba y digo, pues este hombre está loco, decía yo, este hombre está loco. ¿Cómo lo tienen acá? Decía yo, ¿no? Cuánto amor de los patrones, cuánto amor de los encargados en aquel tiempo, hermano, que hoy falta eso, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a una de las mujeres, una de las compañeras, le digo, ¿qué le pasa a este hombre, don Miguel? Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Dice, y cuando pasaban los aviones y cuando sentían las bombas se tenían que tirar al piso. Y quedó traumado, dice. Pero es un muy buen compañero, una muy buena persona. Dice, acá todo el mundo lo ama y lo quiere, dice. Pero quedó traumado. Hermano, ¿saben cuántas personas, aunque están vivas, están traumadas, verdad? Por esta guerra que estamos viendo. Ustedes se imaginan lo que es sonar un misil a una cuadra, a 2 cuadras. La onda expansiva. ¿Cómo quedan esos niños? ¿Cómo quedan esas mujeres, esos hombres, hermano? Nosotros decimos, una guerra ya en Rusia, una guerra ya en Israel y en tantos lugares, ¿verdad?
Pero ustedes saben cómo quedan las personas, hermano. Ustedes saben cómo quedan las personas. Y corren, sienten las alarmas y salen corriendo a meterse bajo tierra. Amados hermanos, así está viviendo mucho pueblo en este momento. Y para muchos, miles y miles quedan traumados, hermano. Quedan traumados. Otros mueren. Y la iglesia de nuestro amado Jesús está para clamar por ellos. Está para llorar por ellos, hermano. Yo veo una liviandad tan grande que Dios nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta, hermanos queridos. Jesús caminaba en esta tierra y su corazón era conmovido cuando una madre lloraba porque iba a enterrar a su hija. Jesús, lleno de compasión por las almas, hermanos queridos. Y Jesús es tu cabeza y es mi cabeza. Y nosotros tenemos que tener ese sentido, hermanos. No es un club social, no es un club social la iglesia, hermanos. La iglesia es casa de oración y puerta al cielo. Cuando nos juntemos, nos tenemos que juntar para hablar los misterios de Dios, para cantar salmos e himnos y cánticos espirituales y sufrir con el que sufre. La oración no siempre tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra boca. No es un club social la iglesia, hermano. Mañana Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos como sacerdotes cada uno de nosotros? No estoy hablando de los pastores, estoy hablando del pueblo de Cristo. Porque Doris Guevara, que la veo allí, Hugo Cardoso, que lo estoy viendo allí, fuimos levantados como sacerdotes. No como pueblo, venir a sentarme el domingo a la iglesia, el sábado, cantar, alabar y irme, no. Undalaya, Lavallé y Orondo, Lobo Sandy, tanto tú como yo, somos sacerdotes para interceder desde la tierra al cielo por las almas perdidas. Cuando nos juntemos tenemos que juntarnos para orar, para clamar, para gemir, para llorar. Hermanos, a eso nos llama Dios. Eso es una iglesia, pero no lo que estamos viendo. No todas las iglesias, por favor. Estamos viendo un club social, donde ya no se clama, ya no se ora, ya no se ayuna, hermanos, por las almas perdidas. Y Dios no quiere que nadie perezca, aunque haya un terremoto, Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Yo le hablaba a los hermanos los otros días acá, hermanos. ¿Saben por qué ustedes están en Cristo y por qué yo estoy en Cristo? Porque otros oraron, clamaron, ayunaron, rompieron los terrones y el Espíritu Santo nos convenció de pecado a todos nosotros. En Corea, hermanos, en Corea, los coreanos compran las montañas y hacen agujeros en todas las montañas. Y ahí entra uno a orar, a clamar en cada agujero, hermano, cada hueco que hacen en las montañas. Y son miles. Y entra uno y sale el otro, y entra uno y sale el otro, y entra uno y sale otro. Y hace como 20 años atrás, hermanos, un coreano Dios le habla y le dice Uruguay, Uruguay. Y este hermano coreano no sabía lo que era Uruguay. Y va y le dice al pastor, pastor, recibí una palabra del Espíritu Santo. Dice, Uruguay, Uruguay. Bueno, hermano, vamos a tener que clamar. Uruguay es un país muy chiquito que está en Sudamérica. Vamos a tener que orar por Uruguay. 20 años atrás, hermano. Dios poniendo a Uruguay allá en uno de esos huecos en Corea. Y ahí todos los coreanos orando por nosotros.
Ahora nosotros no somos capaces de orar, de clamar, de gemir, y que Dios nos muestre por qué situación tenemos que orar. Hermano, la iglesia está de paseo. No todas, por favor, pero la gran parte de la iglesia está de paseo. No hay amor por las almas. Hay amor por tener la iglesia llena, pero no amor por las almas. Pero yo tengo que decir la verdad, hermano. Estamos jugando al Evangelio. Yo hoy voy a seguir con el viaje de Pablo. Hermanos, como les dije ayer, que hoy seguíamos con el viaje de Pablo, ¿verdad? Y había que estar en los zapatos de Pablo, hermano. Pero por amor a las almas, por amor a aquel que lo llamó, estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a dar la vida a nosotros por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿O siempre estamos pensando en nuestro hogar y en nuestros bienes? Y Cristo nos llamó, hermanos queridos, en un viaje en esta tierra para alcanzar las almas por amor y no mirarnos nosotros mismos. Hoy nos miramos a nosotros mismos. Pablo no se miraba a sí mismo. Pablo lo que miraba eran las almas perdidas, hermanos queridos, y viajaba. Mire, en este viaje que vamos a leer ahora, 960 kilómetros en barcos que apenas se movían y llevados por el viento. Y él pasaba de un lado a otro a llevar la palabra, cuando él no tenía necesidad, porque era una persona que era acaudalada. Ayer lo expliqué, pero todo lo que él tenía lo tenía por basura, hermano, para estar sepultado con Cristo por las almas. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Un evangelio sin sufrimiento? ¿Un evangelio sin dolor? ¿Sin lágrimas? Este es el evangelio que se está viendo hoy, 2026, en los 5 continentes. Cuando yo me convierto a Cristo, 35, 36 años atrás, todos los que entramos a la iglesia íbamos derecho a las rodillas. Y se lloraba, se clamaba por las almas perdidas. Hoy entramos a la iglesia y parece un cine, cada uno a sentarse y a saludarse. Antes no era así. Antes estábamos todos colita para arriba, con la cabeza en el piso, clamando por las almas perdidas. Hermanos, tenemos que pararnos en el camino y mirar la senda antigua, cómo aquellos hombres de Dios daban su vida, aunque sea por un alma. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a mirar todo lo que está pasando en este mundo y dedicar tiempos a la oración. No me cuentes ni me digas qué tiempo le das por día a la oración, no por ti, sino por los demás, por lo que está pasando. Hermanos, Cristo viene pronto. Y esto no es un juego, hermano. Y alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Pidámosle a Dios, Señor, pon tu compasión en mi corazón. Pon tu amor en mí. O sea, que se manifieste el amor de Dios en nosotros. Porque el amor de Dios ya está en nosotros. Somos templo de Él. Ahora nosotros tenemos que desarrollar ese amor de Cristo en oración, en lágrimas, por aquellos que se están perdiendo. Hermanos, Satanás apunta a los niños, hermanos. Apunta a los niños. Y nosotros debemos estar orando por cada niño, en cada país. Cuando Moisés nació,
mandaron a matar a los niños. Cuando nació Jesús, mandaron a matar a los niños. Y el Espíritu Santo le dijo a José que se fueran para Egipto. Ahora que Cristo viene, Satanás está sobre los niños, hermanos queridos. ¿Estamos orando por los niños? ¿Estamos orando por la protección de Dios por cada niño en cada país? ¿Nos preocupamos de los niños? Sin embargo, Satanás se preocupa de los niños, quemando generaciones, matando a los niños en los abortos y en todas las cosas, para que no haya generaciones que hablen de Cristo. Pero se equivocó el diablo, porque Dios va a levantar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, amados hermanos, para estar orando, clamando, llorando por esos niños, que pueden ser tus nietos, pueden ser tus familiares, hermanos queridos. Tiempos de dolores de parto, donde la iglesia no puede estar de paseo y con traje de paseo. Hoy tenemos que estar con toda la armadura de Dios, hermano. Esto no es un juego y le vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, cómo hemos tomado, ¿verdad?, las cosas de Él. Si la hemos tomado con amor o la hemos tomado para que Dios nos bendiga y nos bendiga y nos prospere. Me acuerdo hace unos años atrás, vino un pastor recorriendo Uruguay y cambiando el saludo bíblico, y casi todas las iglesias. Y yo le decía a Mari, pero mira cómo cambió y toda la iglesia lo sigue. Hasta el día de hoy algunos hermanos saludan así. Cuando nosotros tenemos el saludo bíblico y lo explica la palabra de Dios, hermano. La paz del Señor sobre ti. Dios te bendiga, hermano. Esos son los saludos que nos enseña la palabra. Pero hasta el saludo ha cambiado. ¿Y sabes una cosa? Que lo que más me duele, porque fue lo primero que me enseñó mi primer pastor, hermano, que siempre que veamos a un hermano tenemos que decir la paz del Señor o Dios te bendiga, hermano. Ahora vas a una iglesia, te dicen buen día, buenas tardes, buenas noches. Qué triste, hermano. Mi primer pastor me decía, vos querés saber la espiritualidad de una persona, fíjate cómo te saluda. Personas viejas que peinan canas. Y siempre he tomado esos consejos, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Dios te bendiga. Buen día, hermano. No, buen día. Ni siquiera hermano. El Evangelio viene aflojando. Tu saludo en el espíritu sacude el mundo espiritual. Tu saludo puede liberar a un hermano. Tu saludo puede sanar a un hermano. Hermano, que Dios nos ayude. Vamos a ir viajando con Pablo. Amén. Vamos a viajar con Pablo. Ya viajamos ayer un poco con Pablo en la salida de él hacia Jerusalén, ¿verdad? Y acá estamos en Hechos 21. Hechos 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. O sea que Pablo iba a volver a Jerusalén, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, yo estuve apuntando acá ahora de mañana, viaje de Pablo a Jerusalén. Pablo viaja a Kos. Es una isla y ciudad griega. Se ubicaba en Asia Menor, actualmente Turquía, ¿verdad? En este viaje, que pasa por toda esta cantidad de islas, ¿verdad?,
y puertos, no dice los días, pero sí sabemos el kilometraje. 960 kilómetros si se iba directo. Ahora, si se entraba en cada lugar, eran muchos más kilómetros, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que Pablo tuvo que viajar unos cuantos días para volver a Jerusalén, pero donde él iba, predicaba el Evangelio, amados hermanos, ¿verdad? Dice así en el 21, Hechos 21, viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Roda, y de allí a Patara, todas ciudades, hermanos, del mar Mediterráneo, allí de islas, ¿verdad? Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Cambió de barco porque ellos iban para un rumbo, pero tomando este barco iban para llegar a Jerusalén. Dice, y hallando un barco que estaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, y al avistar Chipre, dejándolo a la mano izquierda, navegamos a Siria. Y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados 2 discípulos, que quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Mira aquellos hermanos que encontraron en esta isla, amados hermanos, tuvo 7 días en la casa de ellos, y el Espíritu Santo le hablaba a estos hermanos para que le dijeran a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Mira cuánto amor de los hermanos. Se abrazaban con los niños, las mujeres, los hombres, se abrazaban unos a otros con amor, hermanos. Y abrazaban a Pablo, hermanos queridos. Y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros. Abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Fíjense cómo el Evangelio, hermanos, ya empezaba a recorrer el mundo, ¿verdad? A través de Pablo, a través de Pedro, de aquellos discípulos que los seguían a ellos, el Evangelio se iba expandiendo, hermanos queridos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Mire, el evangelio se había esparcido, ¿verdad? Y llegan a la casa de Felipe, y Felipe era evangelista, ¿verdad? Que eran uno de los 7, posamos con él. Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miran cuando los hombres quieren ridiculizar a la mujer, ¿verdad? No leen la Biblia, son machistas, hermanos. Felipe tenía 4 hijas doncellas, hermanos, y las 4 profetizaban.
Qué importante es la mujer en el reino de Dios. Qué importante, hermano. Sin embargo, hay hombres que desprecian supuestos cristianos, ¿verdad?, a la mujer. Que la mujer no puede hacer esto, que la mujer no puede hacer aquello, hermanos queridos. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mira, este hombre era una persona mayor, Agabo. Y había traído una profecía, hermanos, y la vamos a encontrar esa profecía en Hechos 11:28, y dice así: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hermano, este era un hombre de Dios, ¿verdad?, que era un profeta, amados hermanos, y profetizó el gran hambre que iba a venir. Ahora, miren qué tremendo cómo la iglesia se ayudaba unos a otros. Miren, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hermanos, vieron el hambre que tenían, hermanos queridos, toda esa ciudad, y sin embargo ellos compartían todo en común, y enviaron, hermanos queridos, alimentos a través de Bernabé y de Pablo. Hermanos, cuánto amor en aquella iglesia primitiva, que compartían todo en común. Hermanos queridos, si tendremos que volver a la senda antigua. Dice, este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Mira qué tremendo lo que hace este profeta. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Cuánto amor de Pablo, hermanos, cuánto amor de Pablo. Él sabía lo que le esperaba, porque ella en una de las cartas dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. Pero lo importante era cumplir con lo que Dios le había mandado. Él tenía que llegar a Jerusalén, hermano. Entonces el Espíritu Santo le advertía, ¿verdad?, que iba a pasar todas esas cosas, hermano. Y nos deja como enseñanza a nosotros hoy, 2026, hermano. El Espíritu Santo te dice: te va a pasar tal cosa, y Dios te mandó a hacer la obra. Tenés que hacer como Pablo, hermanos queridos, y no disparar. Dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Mire, el pueblo de Dios se oponía, ¿verdad?, que Pablo fuera a Jerusalén para que no le hicieran nada a Pablo. Cuánto amor de los hermanos, cuánto amor, cuánta misericordia, hermanos queridos. Pero miren la contestación de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir por el Evangelio, por las almas. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Por eso Jesús dijo, como decía ayer, ir y hacer discípulos. El discípulo da la vida por el Señor, el creyente no. Jesús no mandó a ser creyente, porque aún los demonios creen y tiemblan. Jesús mandó a ser discípulos a todas las naciones. Bueno, acá tenemos un verdadero discípulo, Pablo. Estaba dispuesto no solamente a ir preso, sino que estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Hoy nosotros como pastores, como siervos y siervas del Señor, como discípulos del Señor, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel? ¿Estamos dispuestos a ser azotados? Que Dios nos ayude. He visto en estos días en Inglaterra, he visto en varias partes del mundo, donde los cristianos están predicando y viene la policía y se los llevan preso. Y veo, hermanos, que muchos hasta se pelean con la policía. Y otros son sumisos, ¿verdad? Se dejan arrestar. ¿Cuál de los dos son los que van a ser discípulos del Señor? ¿Los que se quejan o los que saben que Dios está con ellos? Como cordero Jesús fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Hoy, hermanos, tenemos un evangelio que si nos persiguen, si hablan mal de nosotros, salimos a quejarnos. Cuando hablan mal de ti, te hacen bienaventurado. Deja que hablen mal de ti. Por causa de Cristo, ¿verdad? Deja que hablen mal de ti. Te hacen aventurado, dichoso 3 veces. Y los bienaventurados son los que van a entrar en el reino de los cielos, hermano. He visto peleas, discusiones por Facebook, hermanos, olvidándose del sacrificio de Jesús en la cruz, y que fue llevado como cordero al matadero, mas no abrió su boca para darnos la salvación. Que Dios tenga misericordia, hermano, de todos nosotros y podamos entender. Hermanos queridos, ¿quién de nosotros no sufrió penalidades, maltratos de gente conocida y familiares? Sin embargo, vos tenés que perdonarlos. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. ¿Verdad? Y no criticar, y no enojarse, no abrir la boca, hermano. Por algo Jesús fue llevado al matadero como cordero, mas no abrió su boca. Dios nos manda a cerrar la boca y no quejarnos. Él es el que pelea por nosotros, hermanos queridos. Por eso que Dios tenga misericordia. Escuchaba una hermana pastora, ¿verdad?, que le hicieron una cantidad de cosas, y la hermana no es de acá de Uruguay, y puso allí en el Facebook, hermano, todo lo que le han hecho, todo lo que le han dicho. Y hermanos, cuando hacen todas esas cosas contigo, es porque eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, así como Pablo, hermano. Y son las cosas que tenemos que entender. No podemos salir a quejarnos, hermano, porque Dios es el que pelea por nosotros. Y cuando hablan mal de ti, bendecilos, bendecilo. Padre, desato perdón sobre esta persona. Porque el que toca a uno de sus hijos más vale que se ponga una soga al cuello y se tire al fondo del mar. Entonces nosotros tenemos que pedir misericordia por esa persona, hermano. Y no decir, ¡ja!, se lo merecía. Ahí tuvo el castigo de Dios. No, hermano, no.
en Proverbio dice que nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que bendecir a aquellos que nos ultrajan, bendecir a aquellos que nos persiguen, hermano. Por eso, allí, hermanos queridos, en Mateo 5 al 7, ahí está, hermanos queridos, lo que Cristo vino a dejar para que nosotros obedeciéramos, la ley que trajo Cristo, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia, pero estamos bajo la ley, ¿verdad?, del sermón del monte. ¿Cómo nos vamos a enojar con un hermano, con aquel que se levante contra nosotros? No. He visto manifestaciones acá en el Uruguay como protesta. Hermanos queridos, ¿Pablo haría eso? ¿Jesús haría eso? Huirían a la rodilla. Hoy salimos como el mundo a protestar. Una cosa es una marcha por Jesús. La marcha por Jesús es lo mismo cuando Jericó, que Dios dio vuelta, ¿verdad?, mandó dar vuelta allí para que cayeran los muros. Caminar la caminata por Jesús, orando, clamando y sin protestar, glorificando el nombre de Jesús, es una cosa. Pero otra cosa, como han ido al Palacio Legislativo, hermanos queridos, a protestar. Hermano, tenemos la arma más poderosa, que es la oración, el ayuno, hermano. Mira esto que te voy a decir. Fíjate si los satanistas, los brujos, los hechiceros salen a protestar a la calle como salen los evangélicos. Es triste, ¿verdad? Es triste. Cuando salimos a protestar es porque no confiamos en nuestro Señor. No confiamos que nuestro Señor puede cambiar el curso de una nación, de un país, de una ciudad. Hermanos queridos, y hemos tomado armas carnales, pero hay que decirlo, hermano, y muchos se van a enojar conmigo, que se enojen. Pero tocarle las rodillas, a ver si tienen callo de orar y de clamar. Es más fácil ir a protestar que doblar rodillas, hermanos queridos. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, hermano, el ejemplo de Pablo. En Jerusalén, vamos a leer de vuelta el versículo, entonces Pablo respondió, dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir. En Jerusalén, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quienes nos hospedaríamos. Hermanos, el ser hospedador, ¿verdad? Uno lo ve en el libro de los Hechos, cómo se amaban, hermanos, cómo se querían, cómo se quedaban en las casas, hermanos queridos. Hoy se trae un hermano de otro país, o tal vez del mismo país, y un hotel 5 estrellas, una limusina, hermanos queridos. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Lo que se está viendo. Qué lindo es cuando aquellos pastores, aquellos evangelistas, vienen y te dicen, no, Tomasino, me quedo en tu casa, comemos lo mismo que comés vos. Tomamos mate, aprendemos a tomar mate, como dicen algunos. Hermanos queridos. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando somos humildes, somos sencillos, hermano. Siempre me voy a acordar que lo vi con mis ojos.
la iglesia Benecer, que pastorea Freddy Sosa. Vinieron de Estados Unidos un grupo bastante grande. Y el pastor Freddy Sosa, con una pobreza, no tenía ni para los hijos, pero los hospedó a todos los que vinieron, a todos. Había una cantidad de muchachos, hermano. Y ustedes saben que empezaron a ir a comprar gallinas ponedoras después que la gallina deja de poner, ¿verdad? Las venden baratas, hermano. Y salían a buscar esas gallinas para comer. Y estos muchachos norteamericanos de Estados Unidos le pusieron la iglesia de las gallinas. Y ellos nunca habían pelado una gallina, hermano. Y todos los días pelaban gallinas para comer. Qué humildad esa gente que vino de Estados Unidos. Qué humildad. Y cómo el pastor los recibió sin tener plata, hermano. Pero Dios proveyó esas gallinas, ¿verdad, hermanos? Y quedó un lazo de amor en toda esa gente que vino, ¿verdad?, con la iglesia de Benecer. Y un día le dicen de Estados Unidos: pastor, queremos ayudarlo para levantar el templo. Hermanos, y vinieron a ayudar a levantar el templo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Estos muchachos no quisieron: no, yo me voy a quedar en Punta del Este. No, yo me voy a ir a Montevideo, a un hotel, y venimos todos los días. No, nos quedamos en su casa. Se quedaron entre la iglesia, colchones por el suelo, por acá, por allá, hermanos queridos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a poder entender que tenemos que volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Y lo que el pastor con todos sus hermanos y toda su familia brindaron amor a aquellos hermanos, luego recibieron la recompensa, hermanos queridos. Por eso, hermanos, volvamos a la senda antigua. Volvamos a la senda antigua. Tengamos amor unos por otros. Ayudémonos unos a otros, hermano. Hay un teléfono, hay un celular. Se levanta el celular. Hermano, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Qué precisa? ¿Verdad? A esto nos está llamando Dios, hermano. A ser sus discípulos. A ser el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso es que Dios nos ayude a entender lo que es la iglesia, hermano. La iglesia no es un pasatiempo. La iglesia no es un club social. Es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Y como tal tenemos que vivir. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude y que estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. No sabes cómo vas a salir de esta tierra. No sabes si no viene persecución para tu país, para mi país. No lo sabes. No lo sabes. No sabes si vas a salir a través de un deslizamiento de tierra, de un terremoto, de una inundación, de un tsunami, o no sabes si no morís por un balazo. Lo importante es que estés haciendo la voluntad de Dios, porque son tiempos difíciles. Uruguay, hay que orar cada vez que salimos de las casas, hermano, porque es una balacera, muerte por toditos lados. Nunca Uruguay vivió esto. Estamos viviendo como el país del presidente, ¿verdad?, Bukele. Estamos viviendo, hermanos queridos, hombres adueñarse de barrios. Todos los días hay muertos, todos los días hay jóvenes asesinados, personas mayores.
no sabes cómo vas a salir. No sabes cómo vas a salir, ¿verdad? De esta tierra. Lo importante que estés haciendo la voluntad de Dios. Que si partís, te vayas con Cristo. Estar dispuesto a morir por Cristo, hermano. Que Dios los bendiga grandemente. Sigan orando por mí. Tenemos que ser valientes y predicar la verdad. Momento que no nos podemos callar, porque el mundo tiene que saber la verdad. Y la verdad ofende. La verdad duele. Es una espada de doble filo que tiene que partir el alma y partir el espíritu para que las almas se conviertan. Así que oren por mí para que Dios siempre ponga palabra y que juntos, hermanos, podamos crecer. Cualquier oración que necesiten, escriban en pantalla. Mire, compramos un cuaderno porque el otro se agotó. Compramos un cuaderno para, hermanos, apuntar las oraciones de todos ustedes para estar orando por ustedes. Pero sé que también ustedes están orando por nosotros. Así que, amados hermanos, un abrazo grande, los quiero, los amo. Y bueno, estaremos mañana, ¿verdad? Viernes, con otra prédica que Dios nos dé, otra enseñanza que Dios nos dé, hermanos, para crecer juntos. Acá no hay uno más que otro. Yo no soy más que ustedes, al contrario. Estoy para servir y no ser servido. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.